O PP de Boiro volveu levar a pleno a suba do IBI a través dunha moción solicitando a baixada do imposto ata o 0,4%. Solicitando que la subida del impuesto de bienes inmuebles que había hecho el señor Martiño, después de haber mentido a todos los ciudadanos de Boiro durante la campaña electoral de que no iba a subir los impuestos, pues para que volviera al tipo impositivo del 0,4, no en el 0,5 como lo puso hace más de un año, y en el caso de los bienes inmuebles urbanos y el 0,45 en los rústicos. Pues se ha negado con sus votos a aplicar esta bajada. Non é a única suba impositiva denunciada polos populares que recolleron tamén as queixas veciñais ante o incremento dos recibos da auga no último trimestre. Van llegando recibos subidos, pero auténticas salvajadas. Gente que estaba pagando, por ejemplo, algún local de hostelería que venía pagando sobre unos 500 euros y que le han pasado de repente a cobrar 850 euros. Son 350 euros de subida. Nosotros, por lo que habíamos visto en los recibos que nos aportaban los vecinos y los hosteleros, veíamos que no se estaba haciendo la lectura de los contadores. Dijeron que era normal, que no pasaba nada, que aquí, allá. Mire, es una vergüenza. Y sobre todo no asumir responsabilidades ni dar explicaciones. Los vecinos estos días están yendo al ayuntamiento a pedir explicaciones. Y la respuesta que les están dando es que tendrán ustedes fugas. Tamén se fan eco da preocupación dos empresarios do polígono de Espiñeira no servizo de recollida do lixo tras a retirada dos contedores de plástico e de papel. Al polígono industrial y a los empresarios, al motor económico de este pueblo, le retira los contenedores. Una vez retirados los contenedores, al día siguiente les entrega un contenedor a cada empresa de orgánicos nada más. Sin embargo, no les dice nada ni tanto de la recogida de papel ni del tema de plástico. Curiosamente, cuando les ha venido el recibo de la basura, donde ellos tienen coartada parte de ese servicio de recogida, les viene el mismo importe. La pregunta es, si usted no me da el servicio completo, lo lógico es que me cobre la parte proporcional del servicio que sí me da y no del que me cobre.